¿Qué tal, hermanitos? El día de hoy vamos a actualizar la guía de infantería de los mejores seres que tenemos, ya que por fin tenemos ya todos los seres en general de todas las tropas de quinta generación. En este caso, la última generación de infantería fue Bodala, en este caso junto a lo que sería Stella, para que tengan en cuenta, tenemos a Stella y Bodala, que son los últimos seres de quinta generación en el juego que ya están prácticamente dentro, así que este hay que tener en cuenta. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar dos puntos. El primero que nada es que va a estar más enfocado en el campo abierto, la guía en esencial. Y lo segundo, en este caso también, es que se vean este video que está acá en pantalla, especialmente el último consejo, que es el que les recomiendo para que vean más o menos esta tier list o mejores series según a lo que les convenga. Así que por favor, una vez vean ese último consejo, por favor, véanse este recién. Así que manitos y manitas, empecemos a hacer un cambio de pantalla. Bueno manitos, estamos acá en esta tier list y he puesto para hacerlo más fácil porque se me hacía complicado estar explicando en el juego, pero bueno. Pues así para acá todos los seres, en este caso está acá primera generación, los élites, segunda generación, tercera, cuarta, quinta y acá último está el área de colaboración. Tenemos acá iniciales, guarniciones, agrupaciones y acá obviamente los puestos. Para empezar tenemos acá a Edward y a Charlie. Son dos seres élites y por ende son seres iniciales de infantería. Están muy bien al comienzo, te viene bien. Pero como el nombre dice también ahí, son temporales. O sea que con el paso del tiempo, la verdad, vas a reemplazarlo con un legendario. Ahora pasamos a la primera generación y tenemos a Raigoro. Raigoro lamentablemente con el tiempo ha quedado muy pero muy mal. O sea, la verdad, ni siquiera valdría de temporal. Voy a ponerlo acá inicial, ya, si es que te salen con miseria, pero para mí es mucho peor a comparación de Charlie o Edward para que tengas en cuenta. Tom lo mismo. Lamentablemente, estos dos seres en cuestión tienen mucha curación, en este caso Tom, y en el caso de Raigoro tienen aguante. Pero el problema que les falla es lo que sería velocidad y también daño. O sea, no tienen tanto daño en comparación de los últimos seres en cuestión para que tengan en cuenta. Así que personalmente, si estás empezando, úsalos al comienzo, pero la verdad no los mejores al máximo, en este caso estos legendarios, ya que obviamente hay mejores opciones para que tengan en cuenta. Ahora pasamos en este caso a Adut. Adut es una de ruleta en este caso. Ella es muy buena, la verdad. Adut para mí sigue valiendo la pena. Es muy buena aunque solamente tenga daño a un solo objetivo. Pero para mí sigue mereciendo la pena, pero no es prioridad. Ahora en este caso de Peterson Tormenta, en el campo abierto he visto gente que lo usa, pero personalmente, ojo, lo veo mucho mejor en guarnición, así que se va a quedar acá en esta categoría, la verdad, porque para otro apartado, la verdad, no lo veo más. Ahora pasemos por Robert. Robert, otro líder en este caso de ruleta, el cual, el problema que tiene Robert es que Robert, su escalado de habilidades, para mí, ojo, y también según el daño que he comprobado, es más inferior a comparación de Adut. Adut me sigue pareciendo mucho más fuerte que Robert. Robert está bien, pero Adut es mucho mejor, la verdad, y eso que es una de tercera generación para que tengas en cuenta. Ahora, en el caso de Eddie, Eddie, la verdad, sirve para agrupaciones muy bien, pero también sirve muy bien para campo abierto si es que te gusta jugar en el modo contraataque. Te quiero decir, el contraataque es prácticamente sacar tu tropa y que todo el enemigo te ataque a ti. Y ponete, mientras más enemigos te ataquen, más puntos de muertes vas a ganar tú. Y ese es el papel que cumple en este caso Eddie. Pero si es que no te agrada ese tipo, en este caso, que no te gusta que estén focuseándote, la verdad, pues obviamente estarían solamente en agrupación. Así que para no complicarlos, como les digo, él es muy bueno en agrupación y muy bueno en el campo abierto como contraataque para que tengas en cuenta. Lo voy a poner por mientras acá, tal vez lo cambie. Miyamoto Doichi. Para mí es uno de los primeritos que deberías mejorar. Está muy bien. Tiene daño en área de 3 objetivos. Tiene velocidad, que es lo que le faltaba a infantería para que no se le escapen los enemigos, lo cual está bien. Y para mí aparte cuenta, si es que tú tienes el dinero, ya cuenta con un aspecto el cual lo hace un poquito más mejor y la verdad está muy bien. Y creo que es de los primeritos de infantería que despertaría. Ahora, en el caso siguiente del mejor comandante tenemos a Riven. Riven para guarnición está muy bien y para en este caso es para mí la mejor opción de pareja, en este caso de pareja de Eddie. O sea, estos dos de acá, si van juntos en campo abierto, van a aguantar mucho por el escudo que te da Riven y este va a ser mucho más contraataque por ende y van a sacar mucho más daño.
Pero el problema que tiene esta combinación de acá es que son dos héroes de mejor comandante y pues la verdad, si es que estás recién empezando te va a costar, así que yo te voy a poner acá por mientras acá a Riven acá, ¿ok? Lo puedes usar en campo abierto y si es que no, la usas simplemente en guarnición o en este caso, pues con Ed. Ahora, empezamos con los últimos que son los de quinta generación. Bodala. Lamentablemente para mí Bodala es muy débil, o sea, salió débil la verdad. Todavía tuvieron que meterle un bufeo de habilidades porque antes tenía un escudo muy inferior todavía. Pero la verdad me sigue pareciendo inferior. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que uno busca en campo abierto es hacer la mayor cantidad de daño. Y mejor aún, hacer más daño a más enemigos. Y Bodala no tiene eso. Tiene en este caso escudo, eso es cierto. Pero en cambio Miyamoto tiene en este caso daño en área. Todavía 3 objetivos, lo cual para mí lo hace mucho más completo a comparación de Bodala. Pero ojo, no es mala opción, así que por favor tengan esto en cuenta. Ahora, Estela. El problema que le veo a Estela es que para mí está muy cerrada en agrupaciones, es muy fuerte en agrupaciones, en este caso es muy superior a Eddie, pero solamente en eso. Ese es el problema que tiene. Ahora, en el caso de Marco y Eddie, este es un héroe en este caso de colaboración, si es que todo ese estado lo puedes tener. Y en el otro caso, si es que no lo tienes, obviamente porque es de colaboración, pues la verdad estaría por acá, está por acá la verdad, porque el problema que tiene Marco y Eddie es lo mismo que tiene Bodala. Tiene mucho aguante, pero el daño que tienen tampoco es mucho. Y aparte, en este caso Marco y Eri es muy costoso mejorarlo. ¿Por qué? Porque para conseguir un fragmento de este héroe cuesta el doble. O sea, prácticamente tú despertarías, digamos, una pareja. Digamos, tienes esta pareja ya despertada. Todos sus habilidades al máximo. Lo que te cuesta esto de acá, te va a costar despertar solamente Marco. O sea, vale el doble para que tengas en cuenta. Así que eso tengan en consideración. Te voy a poner acá a Eddie porque la verdad me parece muy bueno si es que te gusta, así que por favor tengan esto en cuenta. Así, y a día de hoy, ¿qué es lo que yo haría si fuera infantería? Empiezo a usar en este caso Charlie y Edward, todo muy bien, Babacam. De repente me salen estos seres de comisaría, los uso, pero sin gastar fragmentos generales. Y después ya de que ya pueda reemplazarlos, pues uso a Miyamoto, que es de ruleta. Si es que puedo participar en un mejor comandante, pues puedo sacar a Eddie o si quiero saco a Riven, lo cual están bien para que tengas en cuenta. Ahora, en el caso siguiente que ya tengas una marcha despertada y quieras sacar la segunda, obviamente una pareja sería lo que sería Miyamoto con Adut y la otra personalmente sería Eddie con Riven. Pues si no tienes Riven con Bodala, va bien, la verdad, ¿ok? Así que esas serían las combinaciones que yo te daría. Ahora, como siempre, como te repito, lo que yo te recomiendo es de que te veas ese vídeo que te dije en pantalla, el cual es el del último consejo en el cual te digo que solamente despiertes un héroe con cabeza en el sentido de que si no tienes los 690 fragmentos, no despiertes al héroe. Por ejemplo, digamos ahora mismo has empezado de ti. Has sacado, digamos, a un Miyamoto. Espera tener 690 fragmentos y de ahí recién despiértalo. Y aparte de mientras que vas juntando los fragmentos legendarios, espera porque obviamente para ese tiempo que tal vez ya hayas juntado, de repente han salido héroes de infantería de sexta, séptima, así que esto también tienes que tener en cuenta. Y pues obviamente esos héroes de nueva generación pueden ser mucho más fuertes o pueden tener otro arquetipo o también pueden ser un poco débiles en este caso como Robert para que tengas en cuenta. Así que eso tienes que tener en consideración. Porque si no, de repente, digamos tú, ahorita mismo te digo que mejores a Miyamoto y digamos que mañana sale, digamos que este de acá se llama, no sé, Ana, no sé lo que sea. Y este Ana es un héroe de octava generación, digamos. Obviamente esta Ana, digamos, va a ser mucho más fuerte que digamos que Miyamoto. Y pues tú vas a sentir que has gastado por gusto y te vas a sentir mal, vas a sentirte frustrado. Así que por favor yo te recomiendo que te esperes a tener la cantidad exacta de fragmentos. Así que para mí, así que diría en este caso lo que serían los mejores héroes de infantería a día de hoy, enfocados solamente hasta la quinta generación, como repito, los últimos son en este caso Bodala y Estela. Ya de ahí obviamente saldrán más, obviamente todo esto va a variar, tal vez unos bajan más, otros de repente ganan potencia para que tengas en cuenta. Así que esto tienes que tener en cuenta. Así que manitos y manitos, prácticamente regresemos al juego. Así que manitos, como te repito, eso sería todo en cuestión a lo que serían los héroes.
El problema que tiene Bodala, como les repito para terminar ya con resumir, es que tiene escudo. Eso está bien, todo lo que tú quieras, pero es un escudo y prácticamente lo que tú quieres es daño, como te repito. Y Miyamoto, mira, lo tiene. 13.000, 3 objetivos, lo cual ya lo hace mucho más completo. Así que prácticamente eso sería todo, no hay más. Eso sería referido en este caso a la infantería. Así que manitos y manitas, eso sería prácticamente todo por el video de él. Así que si eres nuevo al canal, por favor suscríbete. Y nos vemos en otro próximo video que con algunas, así que por favor cuídate mucho. Chao, chao.